Queridos amigos, hoy tenemos un programa especialísimo desde la ciudad de Lima. Vamos a recorrer el convento de los padres dominicos, donde vivieron grandes historias de fe como Santa Rosa de Lima, San Martín y San Juan Macías. Acompáñenme a descubrir esta apasionante historia y no se pierdan cada detalle que de seguro les va a apasionar. Queridos amigos, dentro de este hermoso convento que encierra mucha historia, me encuentro con el padre Carlos Sánchez. El padre nos va a acompañar durante este recorrido para conocer y descubrir la vida de un santo que está en el corazón del pueblo católico latinoamericano, no solamente del pueblo peruano, de San Martín de Porres, también de Santa Rosa de Lima. Querido padre, cuéntenos un poco lo que encierra este lugar en la espiritualidad de San Martín, su paso por este convento, por estas mismas paredes que tal vez él las contempló algo de cómo están, más o menos. San Martín de Porres, junto con Santa Rosa de Lima, son el fruto de santidad, de vida espiritual, de la primera evangelización que se hizo en el virreinato. San Martín vino aquí y se presentó como donado. Él se regaló por completo al convento, a los frailes, al servicio, porque a eso le llamaba Dios. Él sentía que eso era llamado. Posteriormente ya luego se incorporó siendo un fraile devotos como hermano lego, es decir, como un hermano que colabora con los frailes sacerdotes. Todavía ese estatus dentro de la orden existe, los frailes clérigos, los sacerdotes, y los frailes no clérigos o hermanos legos, que nosotros ahora le llamamos hermanos cooperadores. Entonces él fue un hermano cooperador que colaboró en la predicación del Evangelio, no solamente a los frailes aquí dentro del convento, sino que también externamente, porque él participó de la evangelización, pues yendo como catequista a muchos centros poblados donde habían bastantes indígenas. También pues atendió en su evangelización a las personas africanas que venían en calidad de esclavos. También fue y los atendió también a ellos. Y también hizo lo posible por cambiar los corazones de tantos que venían aquí a sufrir por la esclavitud en la que habían sido insertados. Y entonces les aliviaba su corazón, los evangelizaba y pues les introducía en el camino del perdón también, ¿no? San Martín hizo una labor excepcional dentro y fuera del convento. Porque eso es una de las grandes bondades que tiene la orden, ¿no? Tiene la vida espiritual monástica que adoptó para nosotros Santo Domingo de Guzmán, que es el fundador, pero a su vez también se comparte esa vida espiritual con la predicación del Evangelio afuera, ¿no? Yendo a misiones, visitando a la gente. Este es el convento de Santo Domingo. Técnicamente, o sea, canónicamente se le denomina convento del Santísimo Rosario. O sea, los frailes propusieron este convento, lo ofrecieron al cuidado maternal de la Santísima Virgen. La vocación que se utiliza para este convento es la del Rosario, porque justamente la Virgen del Rosario es la patrona de la orden. Okay. Así como de los mercedarios, la Virgen de la De las Merced, Mercedes. los carmelitas, la Virgen del Carmen, los franciscanos, la Inmaculada Concepción, etc. Aquí es la Virgen del Rosario. Entonces usted ve como es Santo Domingo, impulsor del Santo Rosario, este convento pues hace alusión justamente a eso, y en los vértices, en las esquinas de los claustros vamos a encontrar retablos alusivos al misterio del Rosario. Porque los frailes también, cuando éramos numerosos, estilábamos rezar el Rosario, especialmente los días sábados, caminar en fila de dos, en columna de dos, rezando el Rosario en voz alta, y pues cambiando el misterio cada vez que llevamos una esquina del claustro delante del retablo que representa un misterio. Exacto, ¿no? Entonces, eso para nosotros el rosario ha sido un medio de evangelización muy fuerte y bueno, y en realidad hasta ahora lo sigue siendo, ¿no? Es la gran herencia que la orden ofrece a la iglesia misma, ¿no? ¿Ustedes llegan aquí al Perú más o menos en qué época? La evangelización de estas tierras comienzan con los dominicos. Este convento más o menos es 1540 a 1545. La fundación de Lima es en 1535. Sí. O sea, inmediatamente ya Francisco Pizarro hace la repartición de terrenos, pues si nos toca a nosotros esta área, a los franciscanos el lado opuesto al Palacio de Gobierno, ¿no?
y después todo el estilo arquitectónico español pues se transmite aquí, ¿no? O sea, podemos ver justamente los fondos de dinero que tenía pues el virreinato, los utiliza para embellecer la ciudad, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos las paredes de este claustro, las tenemos adornadas con azulejos sevillanos, que están cada uno hecho a mano y se comienzan a poner entre 1604 a 1606. Justamente aquí podemos tener la fecha 1606. Por Sí. tal motivo podemos decir que San Martín conoció el convento tal como lo vemos hoy día, tal Así vez con es. algunos temas de cambio de pisos, Sí, pero cambio de pisos especialmente. originalmente está original, Sí, como sí, dicen las sí, palabras. exacto. O sea, aquí no ha habido restauraciones fuertes, no. Ha habido, sí, ha acomodado algunas cosas acá, porque, claro, con el pasar del tiempo los frailes han sido prácticos, ¿no? Por ejemplo, uno entra a la iglesia de Santo Domingo, que es así como se le conoce, su nombre canónico es Basílica de Santísimo Rosario también. Todo el estilo arquitectónico interior de la basílica era barroco. Ya. Ahora no, ahora es neoclásico. ¿Por qué? Porque los frailes quisieron ponerse a la moda con todo el estilo arquitectónico y cambiaron el estilo pues de barroco al neoclásico, ¿no? Entonces uno puede ver ahí justamente esos rasgos, que queda algo del barroco porque los altares no se movieron completamente, pero pues en su mayoría pues se ve la presencia de ese estilo arquitectónico. Con respecto a San Martín, ¿tienen datos cuántos años vivió aquí en el convento San Martín? Exactamente cuándo ingresa no lo tengo memorizado, pero sí sabemos muy bien que él vivió aquí hasta los 60 años. Estuvo muchos años acá adentro. Claro, claro, él es de muy joven ingresa a la orden, él vive aquí pues la mayor parte de su vida, ¿no? Y aquí hace su trabajo, y aquí hace sus atenciones, aquí hace sus milagros, bueno, aquí y afuera también, ¿no? ¿Qué milagros se tienen registrado históricamente que ocurrieron con San Martín dentro del convento? Los testimonios de quienes vieron esos gestos afirman, por ejemplo, que a él lo vieron levitar aquí. Vamos después, en un momento, le mostraré el lugar, lo han visto levitar y algunas otras cosas, porque, por ejemplo, no nos consta, no hay testimonio de esto, pero lo cuenta Ricardo Palma, que es un gran autor de un libro, Tradiciones Peruanas, y dentro de una de las tradiciones peruanas que se cuentan en el Perú, él recopiló las tradiciones posterior a la guerra que tuvimos nosotros con Chile, a fines del siglo XIX e inicios del XX, hizo una recopilación y ahí sale que la gente cuenta de que ya San Martín, él sale con los novicios a recorrer un lugar fuera del centro histórico de Lima, va a pasear porque esa era una tradición, o sea, un fraile mayor siempre acompaña a los que recién ingresan a la orden y es un momento de compartir, de ver la naturaleza, y de orar en medio de la naturaleza. Y entonces cuando van caminando, ve que ya se hizo tarde y Martín no va a poder cumplir con la obediencia que le dio al prior de que tenía que regresar a una hora con los novicios. Entonces cuando ve eso San Martín de que está por suceder, va a faltar a su obediencia, agarra a los novicios y hace que todos se tomen de la mano de él. Entre ellos se toman de la mano y él agarra una fila de hermanos, agarra otra fila de hermanos y se los lleva volando para llegar a la hora, ¿no? O sea, volando por los cielos, ¿no? Para llegar aquí a la hora y no faltar a la obediencia, ¿no? Eso es lo que cuentan Tradiciones Peruanas de Ricardo Palma, ¿no? Pues para Dios nada es imposible y lo hemos dicho muchas veces en nuestros programas. Hablar de estas cosas es hablar de un Dios portentoso. Es el Dios de Martín, el Dios de Rosa, el Dios nuestro y el Dios que está en el tabernáculo. Y para eso es este programa, para incentivar la fe de un pueblo que a veces, por el modernismo, se olvida de un Dios que está siempre dispuesto a escucharnos. El primero, el cuadro de la derecha, el primero expresa la hermandad que tiene la orden de los predicadores con la orden de frailes menores, es decir, los dominicos y los franciscanos, ¿no? Entonces ahí vemos a Santo Domingo y San Francisco. Incluso tenemos vestigios del encuentro que tuvieron ambos y desde ahí siempre los dominicos y los franciscanos nos hemos apoyado mutuamente en la predicación del Evangelio. Y hay una hermandad tan grande que el 4 de octubre, que es el día de San Francisco, nosotros celebramos la misa a ellos. Y el 8 de agosto, que es el día de Santo Domingo, ellos vienen aquí a celebrarnos la misa. A la izquierda tenemos un cuadro que expresa un episodio hermoso del encuentro de Santo Domingo con Cristo y su Madre Santísima, ¿no? La narración cuenta de que Santo Domingo estaba en el cielo, caminando por el cielo, no encontraba a sus hijos espirituales. Entonces se acerca al Señor Jesús y le dice, Señor, no encuentro a mis hijos, ¿qué has hecho con ellos? Y estaba ya preocupado. Entonces Jesús le dice dulcemente, mira, ese asunto te aseguro que lo sabe mi madre. Acércate a ella
y pregúntale por ellos. Y él va donde la Virgen y se acerca, pero ya preocupado y con ojos llorosos, y le dice, madre, ¿qué has hecho con mis hijos? ¿Por qué no los encuentro? Y entonces la madre le dice, pero ¿no recuerdas que siempre te dije que todos van a estar bajo mi cuidado? Y entonces la madre le dice, mira, y abre su manto, y debajo del manto están todos los santos y santas de la orden. Entonces justamente eso es lo que vemos en ese momento, ¿no? La Virgen abriendo el manto y ahí están todos los santos y santas de la orden, ¿no? Está Santa Rosa, Santa Catalina, San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino y todos los santos, San Jacinto de Polonia y muchos otros santos más y santas. Pues explíquenos un poco, padre, sobre la historia de esta biblioteca tan espectacular. La orden tiene por finalidad la salvación de las almas a través de la predicación. La orden nace así, justamente. Santo Domingo tiene una experiencia de predicación, pero Santo Domingo se da cuenta que lo importante es enseñar la fe, ¿no? La doctrina. Y él es el primero en aprenderse de memoria incluso los textos bíblicos. Se sabía de memoria perfectamente el Evangelio de San Mateo, por ejemplo. Entonces, él ve que hay una necesidad de estudiar todo lo que es la teología, pero predicarla también. Por lo tanto, la predicación nuestra es docta, no es exhortativa. Por consiguiente, había necesidad pues de instruirse completamente. Entonces los primeros frailes pues empiezan a estudiar lo que se tiene a la mano. Por ejemplo, todas las obras de San Agustín. Es interesante que por providencia de Dios, las obras filosóficas de la antigüedad de Platón, Aristóteles, llegan a manos de dominicos como Alberto Magno y él las propone para su estudio a Tomás de Aquino y de ahí pues nace el estudio de la teología. Entonces es Tomás de Aquino el que inicia pues a sistematizar los conocimientos teológicos. Entonces eso daba razón para que nosotros dominicos pues entráramos más en los estudios. San Martín supo leer y escribir. Sí, era una persona preparada porque el papá buscó que eso tuvieran, ¿no? Que tuvieran los conocimientos básicos él y su hermana. Entonces su hermana y él incluso viajan a Ecuador, ahí a prepararse, ahí aprenden todo lo básico y elemental, ¿no? Con eso ellos pues se defendían en la vida también. Entonces ellos son preparados en eso. Pero Martín entendía de que debía seguir a Jesús, pero en un sentido de humildad completa. Era hábil para los estudios, aprendía inmediatamente. Entonces lo que él hacía era estar en las misas y prestar bastante atención a las prédicas de los frailes en el momento de la homilía de la misa y se lo aprendía de memoria. Eso que lo aprendía, pues lo juntaba y lo daba en catequesis cuando estaba pues con la gente que él siempre atendía para formarlos. Él no dejaba para nada el carisma de la orden. Entonces pues tenemos ahora pues una biblioteca, es una biblioteca antigua con los libros de teología y filosofía y otras ciencias auxiliares que aquí las tenemos y los libros más antiguos están justamente aquí en este lado, que son con pasta de cuero, ¿no? Ya. Y pergamino. Me da curiosidad, y tal vez a muchos de la audiencia, ¿el hábito de la orden de ustedes ha sufrido a lo largo de la historia alguna modificación? Ninguna. Es tal cual como Santo Domingo lo vistió. Lo ideó, sí. Solamente los hermanos cooperadores tenían antiguamente un escapulario negro encima del escapulario blanco. Ya. Usted va a ver a San Martín de Porres negro y encima negro acá. Es cierto, ya. Cierto. Eso ha cambiado, ¿no? Ahora todos los frailes vestimos de blanco y nos ponemos la capa negra. En algunos momentos de solemnidad. Especialmente en la solemnidad. No hay necesidad de vestir el hábito completo tampoco, ¿no? Además, para la misa se requiere el color blanco, no el color negro. Claro. Pero cuando hay una solemnidad especial, está el obispo, está el papa, pues ahí nos ponemos el hábito completo. Bien, estamos en la sacristía de la Basílica del Santísimo Rosario. Este es el lugar donde los frailes se preparan y se alistan para poder celebrar la misa. Aquí tenemos algunas cosas importantes para nosotros. En primer lugar, aquí conservamos la imagen de la Virgen Nuestra Señora de Belén a la que le habla San Juan Macías y le pide el milagro para ese problema que tenía el obrero. Y aquí nos encontramos, padres, esto es una sala capitular. ¿Qué viene siendo esto? Es una sala capitular, exacto. Aquí nosotros tenemos nuestras reuniones se llaman capítulos. ¿Actualmente todavía las hacen acá? No, ya no. Aquí se hacían cuando eran muchísimos los frailes que vivían acá. Pero no, ahora somos una comunidad de 7 frailes y tenemos una sala
para nosotros pequeña, donde tenemos nuestras reuniones. Nos encontramos sobre el lugar donde estuvo sepultada Santa Rosa, que viene siendo acá abajo, y esto es la sala capitular de la época de los antiguos dominicos. Así Es es. una obra de arte. Aquí tú ves las bancas están pegadas a la pared, no ves bancas una tras otra, porque para nosotros en la orden, siendo la única orden religiosa democrática, todas las demás son verticales, nosotros la única orden religiosa horizontal, aquí nosotros pues expresamos la voluntad de cómo debe ser gobernado el convento. Entonces nosotros decidimos las normas que tienen que tener en base al derecho canónico, en base a la doctrina de la Iglesia, pero nosotros no nos salimos de ahí, pero decidimos cómo debemos gobernar. Y el prior ejecuta lo que ya ha decidido el capítulo, ¿no? La orden no ha tenido modificación desde que se fundó en el tema de su regla. Ninguna. Ninguna. Se Ninguna. mantiene original. Sí, ni siquiera hubo separación. No pasó con el caso de los hermanos franciscanos, que Claro. han salido muchas ramas Exacto, de la orden. no, porque Santo Domingo fue un excelente legislador. Hubo una muy buena legislación desde el principio y entonces no hubo problemas de divisiones, ¿no? Los calzados, los descalzos. A la audiencia le va a parecer curioso algo que yo voy a decir, pero yo creo que más de uno lo está pensando. ¿Por qué no deberían haber presidentes dominicos, padre? O sea, la iglesia, los laicos y el pueblo de Dios tiene que involucrarse. Nos quejamos a veces de las leyes que colocan, que si del aborto, que si de matrimonios del mismo sexo, etcétera, por la falta de fe y de formación. Necesitaríamos tal vez que los laicos que se forman, pues también tomen ciertas posturas, y yo creo que el mundo sería diferente, definitivamente. Bueno, nosotros los frailes hemos participado en muchas actividades también en el orden político, no para hacer desbarajustes, pero sí para que el pueblo fiel asuma en conciencia su rol protagónico en la historia de su pueblo. Entonces, por ejemplo, aquí en este convento se reunían los independentistas y en este convento se cantó por primera vez el himno nacional del país y el autor de la música del himno nacional es un fraile dominico. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, también se fundó la Universidad Mayor de San Marcos, en esta sala. Y posteriormente, en el siglo XX, se fundó la Universidad San Martín de Porres. Entonces, este ha sido un sitio esencial para el desarrollo de la historia del Perú, ¿no? Aquí se sacaban también los títulos académicos que otorgaba la universidad y aquí se presentaban las tesis. Entonces venía la persona que iba a presentar su tesis y ganar un título, se subía a la cátedra, que es aquí. Acá. La persona que tenía que tomar las notas correspondientes se sentaba debajo. El tribunal se sentaba en las sillas pegadas a la pared. El presidente del tribunal se sentaba en esa silla destacada, que normalmente era para el prior del convento. Cuando la tesis era importante, el virrey venía hasta acá, estaba cerquita, ¿no? Wow. Una cuadra, pero no venía aquí a sentarse con el tribunal ni en el lugar del presidente, él iba a su lugar propio, que era arriba en ese balcón, y desde ese balcón escuchaba la tesis. Maravilloso. O sea, aquí estamos recorriendo prácticamente la historia del Perú, donde prácticamente nace todo el Perú como tal, en su cultura, en todo. Y en tributo al carisma de la orden, esta sala es adornada con los cuadros, pinturas de la vida de Santo Tomás de Aquino. Adelante tenemos este crucifijo, que es de los antiguos, y ante el cual venía San Martín de Porres a rezar, y ante quien lo descubren levitando y dándole un beso en la mejilla. Pues depositamos a los pies de Jesús todas nuestras necesidades, todas nuestras dolencias, los enfermos que van a ver este programa, pues para Dios nada es imposible. Estamos grabando este documental en tiempo de Cuaresma y posiblemente para cuando salga y se va a retransmitir muchas veces, pero la pasión la meditamos durante todo el año. Contemplar a Jesús, un Jesús sufriente, cual también San Martín y todos los que han pasado a través de los siglos por este lugar han contemplado y han rezado. Que el contemplarle nos haga reflexionar lo que debemos cambiar en nuestro interior. Okay. Padre, ¿en qué lugar nos encontramos en este momento? Bueno, este lugar ahora es una capilla dedicada a San Juan Macías. San Juan Macías no vivió en este convento, vivió en otro que está ubicado en lo que conocemos como la Plaza Francia. Está a 1 kilómetro de acá, exacto, 10 cuadras. Fue canonizado en 1975 por el Papa Pablo VI. Es declarado el patrón de los inmigrantes universal, porque él llegó aquí al Perú como inmigrante en primer lugar.
de España. Y le decimos que es santo peruano porque se santificó aquí en el Perú. Entonces de él se cuentan cosas hermosas, ¿no? En primer lugar, la capacidad de silencio que tenía. Su carácter también le ayudaba en cierto modo. Él vino aquí en primer lugar, lo recibió Martín de Porres y le dijo, no, este no es lugar para ti. Yo te voy a llevar a otro convento donde ahí hacen bastante silencio. Y lo llevó al convento de la Magdalena, que así se llamaba, y ahí lo recibieron. ¿Por qué hacían silencio ahí? Porque era un convento, entre comillas, de reciclaje. Es decir, los frailes salían de aquí e iban a evangelizar todo el virreinato. Regresaban, pero desgastados espiritualmente porque se habían dedicado a estar por aquí y por allá y faltaba el lema de la orden, ¿no? Contemplata alistradere, contemplar y transmitir el fruto de la contemplación. Por lo tanto, no se puede dar lo que no se no tiene. Entonces había que recuperarse espiritualmente haciendo oración, silencio, etc. Entonces los frailes iban ahí a hacer silencio. Y él pues se sintió muy a gusto, pero no dejó de ayudar a la gente. Es más, se cuenta que a él acudían muchas personas y le pedían ayuda con víveres. Y él siempre andaba con un cesto cuando salía a la calle, porque como hermano tenía que ayudar a ver los comestibles, ¿no? Los víveres para la subsistencia de los frailes. Entonces, pues, se le acercaba a la gente y le pedía algo y él sacaba de su cesto para compartir. Lo interesante era que nunca se vaciaba ese cesto, siempre estaba lleno para la gente. Y me imagino que siempre llegaba al convento con algo para los hermanos. Así es. Entonces, y es que ya él recibía los dones y las gracias de Dios gracias a que él se dedicaba fuertemente a la oración. Su principal oración o la principal oración que hacía era a través del rosario, del rezo del rosario. Y el rezo del rosario para él fue un instrumento fuerte de evangelización en primer lugar, pero también lo utilizó para pedir por las almas benditas del purgatorio. Uno de sus testimonios antes de morir fue: yo pude sacar 1 millón de almas del purgatorio rezando el rosario. Y entonces por eso le apodaron el ladrón del purgatorio. Bueno, sirva este programa para que la audiencia se motive a rezar el rosario, pues es la oración poderosa, sencilla, fácil y que no hay pretexto para no rezarla diariamente. Tal vez para eso es el fin de este programa, incentivar el rezo del rosario. Otro milagro que consta aquí, usted va a ver después, es una obra portentosa. A él acude un obrero y le dice, Juan, hice mal mi trabajo, tenía que comprar una viga para un techo de madera y la que compré era pequeña, no con las medidas que mi jefe me había ordenado. Ayúdame, ¿qué hago? Ayúdame. Y le dice, voy a rezar por ti. Entonces, pues la persona, confiada en la oración porque ya conocían a Juan, dijo, bueno, va a ablandarle seguro con su oración el corazón a mi jefe para que no me despida de mi trabajo. Pero Juan, de hecho, no solamente hace oración, sino que va donde una imagen de la Virgen que nosotros tenemos todavía, que es la imagen de Nuestra Señora de Belén, y le habla a la Santísima Madre y le habla del problema. Entonces, al día siguiente, esa viga que se pone en los techos, que cruzan los techos, crece para los dos lados, se agranda y todos se sorprenden. Esa viga la conservamos aquí está. Viene y dice, esta es la madre que hizo crecer milagrosamente el venerable siervo de Dios, Fray Juan Macías. Entonces, desde la ranura a la derecha y desde la ranura a la izquierda es lo que ha crecido. Y la conservamos todavía esa vida. Pues qué hermoso. Lo que hace el poder de la intercesión de la Madre de Dios. Si pudo hacer crecer un tronco de madera, pues que haga crecer la fe de todo un pueblo que se ha ido dejando. Y necesitamos que crezca la fe, porque sin fe no hay vocaciones, no hay sacerdocio. Así que crezca el corazón del ser humano. Y este es el cesto, este es el cesto del que te hablaba, del cual salían los víveres. ¡Qué maravilla! Si el cesto hablara, nos contaría. Y ahí tenemos también el hábito que tenía San Juan Macías. Y esta es como la máscara mortuoria. Exacto, la máscara mortuoria, y esta es la almohada en la que reposaba su cabeza. Y acá. Sí. Esta es la urna en la que estaba su cuerpo. Ahora hay una urna nueva que está dentro de la iglesia, dentro de la basílica, ahí está la urna. ¿Él estuvo enterrado en este convento? No, estuvo enterrado en el otro convento del que te cuento, ¿no? Cuando Simón Bolívar se hace aquí el presidente del país, Simón Bolívar expropia
a los conventos, ¿no? Expropia conventos, ¿no? Él es el primero que nos ataca a todos las órdenes religiosas, conventos, ¿no? Y les quita propiedades. Justamente donde él vivió fue expropiado por Simón Bolívar. Qué pena. Pues bueno, Sí, por eso en el Perú no le consideramos libertador. a nosotros no puedo decir mucho, pero también conozco el tema de expropiación, padre. A ver, y esta es una imagen de la Virgen Sí, que fue donada por el emperador Carlos V y antigua. y que el niño en sus brazos le habla a Santa Rosa está en la iglesia. Eso lo vamos a ver. Sí. Qué hermoso. Pues bueno, nos encontramos en otra parte del convento, padre. Cuéntenos un poco de este nuevo lugar donde nos encontramos. Bueno, aquí fue la habitación de San Martín de Porres. Era como su celda, por decirlo Aquí así. fue su celda, ¿no? Ese es el término que utilizamos nosotros en el convento, celda. Bueno, y aquí fue. Aquí vivió y hacia el lado derecho de esta habitación, saliendo del lado derecho, están los lugares donde él atendía a sus enfermos, que era dentro del convento, ¿no? Era dentro del convento. Entonces, su principal lugar de acción era por esta zona y en dirección hacia allá. En dirección hacia la derecha estaba pues la portería, la puerta posterior, por decir así, ¿no? La puerta principal es por donde hemos entrado. Ya. Y la puerta de posterior, de salida, donde se veían otros asuntos, nada importantes, era por el otro lado. Entonces, por ahí era que introducía San Martín a sus enfermos, porque él tenía prohibido del prior hacer entrar a los enfermos para atenderlos aquí. Es más, el mismo prior se le acerca a decirle: Martín, tú rezas, estás con nosotros, no faltas a todo lo que hay que cumplir, que nos pide la iglesia y que nos pide la orden, pero cuando yo te digo que no traigas a los enfermos, tú no me obedeces. Estoy sorprendido, Martín. Y Martín se le acerca y le dice su paternidad, padre prior. Antes que la obediencia está la caridad. Esa frasecita hizo que terminara el diálogo. El prior no dijo más y se retiró. Martín tenía razón. Pues claro. Deja sin palabras. La frase es: la obediencia. No, la caridad está antes que la obediencia. Que la obediencia. Lo voy a anotar. Lástima que no me dijeron eso de niño, porque lo hubiera usado de muchas maneras. Y aquí estuvo entonces enterrado el querido San Martín. Aquí estuvo enterrado. Ya no hay nada de él aquí, todo está en la iglesia para que sea más accesible a la gente. Al pueblo. ¿No? Al pueblo. Junto con él están las reliquias de Santa Rosa y de San Juan Macías. Pues aquí nos dice la lápida: gloriosa tumba del gran apóstol de la caridad, San Martín de Porres. Nació el 9 de diciembre de 1579 y muere el 3 de noviembre de 1639. Canonizado por el Papa Juan XXIII el 6 de mayo de 1962. Relativamente, padre, demoró bastante el proceso de canonización de San Martín de Porres. Sí. Bueno, es que él mediaba, en primer lugar, que en la época que él vinieron muchos esclavos africanos con sus diocesillos. Ya. Entonces, había que averiguar bien si no había mezcla o sincretismo, ¿no? de esas cosas. Ahora, no sé cómo ha sido el proceso en ese sentido, no tengo conocimiento, pero era un problema, ¿no? Incluso, pues claro, para entrar al convento y para hacerse fraile, él tuvo también un problema. Él no era hijo reconocido, era hijo bastardo. Claro, y en aquel entonces no permitían... Claro, era un problema pues relacionado con el pecado, lo social y el pecado, ¿no? Ahora ya se entiende eso mejor, ¿no? Pero en ese momento eso pesaba mucho. Ya después el papá lo reconoció. Entonces había muchas cosas de por medio. Entonces el proceso siempre ha demorado, ¿no? Y además que entre la devoción popular, que de eso también podemos entender, en Venezuela tenemos un caso del doctor José Gregorio Hernández, un gran santo con una vida ejemplar y realmente, bueno, ya hoy día es beato y está muy próxima a su canonización. Pero al principio también la devoción popular de las personas, la falta tal vez de una buena dirección, se escapa, cuando son tan famosos los santos como lo fue San Martín o el doctor José Gregorio, se escapa de las manos. Y bueno, en Venezuela también habían personas que a lo mejor solo de fe terminaban metiéndolo en la brujería, en la santería, pero no tienen nada que ver con la espiritualidad del doctor Hernández y como pudo haber ocurrido con San Martín.
Claro, justamente esas cosas son las que a veces detienen el proceso, ¿no? Porque no hay claridad. Tenemos en el Perú hay una figura conocida de una señorita, Sarita Colonia, ¿Ya? pero no tenemos evidencia de su existencia, solamente una foto. Y quienes se acercan a ella son gente pues que se dedica a delinquir. Entonces dice, bueno, aquí hay cosas extrañas, ¿no? Entonces también en tradiciones peruanas hay el hecho de que San Martín ocultó a dos ladrones de los policías. No es que San Martín tenga que dedicarse a estar diciendo por aquí están, no, pero ocultó, claro, no se cuenta completo, no se dice estos ladrones después se convirtieron a la fe después de lo que vieron, porque ellos entraron a la habitación y los policías, no se han metido aquí dos ladrones, hemos visto que estaban aquí metiéndose. Y Martín le dice, no está aquí, algo así parecido, ¿no? Y los ladrones estaban ahí. Y era como que Martín había puesto una barrera para que no los vieran, pero estaban ahí. Y no los vieron los policías. Revisaron por todas partes, no lo vieron los policías. Entonces, cosas así que se van entremezclando porque la gente suele hacer su propio sincretismo de Claro. estos temas, ¿no? Entonces, ahí habían cosas de ese tipo. Y habían otras cosas más que uno empezaba a decir, aquí hay cosas que no está clara todavía. Entonces, bueno, aparte de algunos, quizás algunos sentimientos racistas y cuantas otras cosas más que puedan haber o cruzarse, ¿no? Pero todo eso se superó y fue cosa de gracia de Dios porque justamente se le hace santo en un momento donde había pues un pedido, un clamor para el respeto entre todas las razas en el mundo, ¿no? Pues bueno, hablar de San Martín, yo creo que es más famoso que la bandera del Perú. Y de Santa Rosa, o sea, son hijos ilustres de estas tierras Sí. que han dado a la iglesia y siguen dando muchos frutos. Padre, Así. qué hermosos cuadros hay en esta Sí. capilla que seguro son alusivos a la vida del santo. Sí. Alegóricamente, bueno, siempre Sí. hemos visto a San Martín con los animales, Sí. aquí con Sí. personas del pueblo. Sí, son cuadros modernos, Ya. no son antiguos, pero de alguna manera nosotros queríamos que la gente se ambientara en los quehaceres de San Martín o en tantas cosas que se cuentan de él. Entonces, por ejemplo, aquí está Fray Martín con el hábito clásico que te digo de la época, Cierto. ¿no? Pero además, El escapulario pues, negro. exacto, el escapulario negro, el rosario se utilizaba de ese modo en el cuello, no se Ya. ponía en el cinto, ahora se pone en el cinto, y además ponen ahí un perro de raza peruana. El ratón y el gato. El ratón y el gato, ¿no? Entonces es un perro de raza peruana que nosotros decimos raza peruana porque en realidad no hay en otro lugar así, ¿no? Su raza es de acá, propiamente de acá. Pero eso es un acomodo porque siempre se pone cualquier perrito ahí, ¿no? Y aquí hemos visto que está hermoso, uno de los éxtasis de San Martín. Claro, esa es la levitación. Esa es la levitación de San Martín. Maravilloso. Y otros oficios, ¿no? Atendiendo a los enfermos, tocando la campana. ¿No? La campana, decían antiguamente en la vida monástica, es la voz de Dios. La campana marcaba los horarios de los frailes. Incluso cuando había algún acontecimiento se tocaba la campana. Y dependiendo de cómo se tocaba la campana, o era algo alegre o era algo triste. Y acá abajo, padre, ¿qué era antes? Se dice que están los familiares, o sea, la familia que mandó a hacer esta capilla. O sea, viene siendo como una catacumba. Sí, que en Ok. agradecimiento pidieron que se quedaran aquí, cerca de Martín. Nos encontramos en la capilla de Santa Rosa. Explíquenos esta maravilla, padre. Qué hermoso lugar. Bueno, este lugar nos recuerda a Santa Rosa y hemos tratado de poner todo lo que ha guardado este convento de ella, porque ella vivió en otro lugar. Ya. Ella no era monja, era terciaria, o sea, una laica comprometida. Y como tal tenía todo el derecho de vivir en su casa, pero tenía un lugar de reuniones que podía ser aquí mismo en el convento de Santo Domingo. Ella más que nada frecuentaba la basílica, la iglesia. Ahí tenemos todavía dos objetos grandes de su devoción, que después los puede observar usted. Y pues aquí tenemos las obras de arte alusivas a ella, ¿no? Esta imagen grande que tenemos aquí adelante es la que sale en procesión oficial desde este convento hacia la Catedral de Lima el día 29, porque aquí se celebra el 30. El 30. Entonces el 29 sale De agosto. se queda a dormir en la iglesia la imagen, así es como dice el pueblo, ella duerme ahí, y al día siguiente se celebra la misa presidida por el arzobispo de Lima en su honor. Es bellísima la estatua. Tenemos aquí una obra de arte
en mármol de Carrara, que es similar a la Piedad de Miguel Ángel, que es justamente la que tenemos aquí adelante. Me hace recordar mucho una escultura de la Transverberación de Santa Teresa. Ah, ya. Pues Bueno, que miren esta hermosa pieza. entonces pues usted puede ver los detalles que nos indican que el artista pues era de primer nivel, como se diría Sí, ahora. sí, sí, sí. ¿Y él se inspiró en algún relato de la vida de la santa o fue Interpretación de ella, sí, interpretación sí, de él? sí, Pero sí. es Sí, espectacular. sí. Santa Rosa de Lima es una mujer excepcional por su carácter, su forma de ser. Ella era capaz de venir aquí al convento y decirle a los frailes, ¿qué hacen estudiando? Vayan a los antes que necesitan la predicación del Evangelio. Les reclamaba a los Era de frailes. carácter. Era de mucho carácter, mucho fuego, mucho fuego. Ella es seguidora espiritual, la carta cabal de Santa Catalina de Siena. Por eso creo que antiguamente en la Virgen de Pompeya, del Rosario de Pompeya, era Santa Rosa la que estaba, No, no, ¿cierto? es Santa Catalina. Es Santa Catalina. Sí. Porque en algún punto estuve estudiando que fue cambiado por el rostro de Santa Catalina de Siena y que originalmente habría sido Santa Rosa. ¿Podría No, haber no. sido eso cierto, padre? No, imposible, Ok. imposible. Sí. Pero bueno, Santa Rosa, hermosa pieza. ¿Y tienen algún cuadro que sea lo más parecido a como haya sido la santa? ¿O Sí, de lo lo más vamos a antiguo? ver en unos minutos. Aquí tenemos algo más. Esta es una copia facsímil, pero agrandada, ¿Ya? porque es un pliego pequeño con un escrito de puño y letra de Santa Rosa. Oh, es su caligrafía. Es su caligrafía, exacto, ¿no? En ambos casos, ella hizo esto, donde cuenta los grados de santidad de Rosa de Lima. Ella le llama las mercedes. Entonces, ella va recibiendo gracia tras gracia, lo describe aquí. Es como decir en Santa Teresa las moradas, pero Exacto. desde el punto de vista de Santa Rosa. De Santa Rosa, sí. Qué hermoso, qué interesante. Sí. Es más, si se hiciera un estudio completo, todavía no hay alguien que haya querido dedicarse a ello, podría introducir el hecho de declararla a ella también doctora de la Iglesia. Se lo merece. Ojalá esto también sirva para motivar. Sería primera doctora latina. Latina, sí. No nos merecemos, Latinoamericana, sí. Sí, sí, sí. Sería extraordinario. Sí. Entonces, los originales están en el monasterio de Santa Rosa, donde ella murió. Ya. Ahí está todos los originales. Pues padre, hace unos años atrás, no tantos, supe que habían hecho una reconstrucción para poder descubrir los verdaderos rostros de estos tres santos. Y es lo que quería preguntarle. ¿Cómo fue ese proceso? Y digamos, si usted me imagino que le habrá tocado presenciar todo lo que fue ese estudio. Sí, lo presencié justamente. En primer lugar, ellos necesitaban un material concreto, en buen estado, y nosotros pues tenemos los cráneos de los santos, todavía los tenemos, en buen estado por supuesto, y se les sacó una copia en 3D, que está aquí justamente, en tercera dimensión. San Martín, Santa Rosa Sí. y San Juan Macías. Sí. Luego de esto se pasa a hacer el trabajo mediante tecnología para sacar el rostro verdadero en base a lo que tenemos. Entonces lo que sale es el rostro de los santos, pero en el momento que mueren, Claro. lógicamente. Entonces primero sale la mascarilla que tenemos aquí al lado de cada uno de ellos y el producto final es el rostro verdadero que lo tenemos en esos cuadros. Verdaderamente Santa Rosa era preciosa. Sí. Y ahora, claro, es lógico también que se la confunda con una monjita, porque esa es la vestimenta que ahora usan las monjas. Claro. Pero en su época, los terciarios, que así era como se le conocían antiguamente, los terciarios dominicos, ahora su nombre oficial es Fraternidad Laical de Santo Domingo, así es como se llaman ellos, ya no usan el hábito, ya no tienen el permiso para usar hábito. Pues nos encontramos en un lugar muy especial y de acceso un poco complejo, pero hermoso. La tumba de Santa Rosa de Lima, donde estuvieron sus restos. Explíquenos un poco, padre. Bueno, esta es la cripta de los frailes. Aquí se enterraban los frailes. El rectángulo que ves en el piso, formado por esos azulejos, había una tumba. Entonces, incluso cuando estaba lleno, sacaba el cuerpo del fraile, los huesos, para poner al fraile recientemente fallecido, y se depositaban en el osario, que está atrás. Ya. ¿No? Y se puede ver en el espejo los huesos. Wow, Lo que ahí hizo es un espejo que refleja lo que hay abajo del espejo. Los restos de frailes. Sí, de frailes, cráneos y huesos, ¿no? Santa Rosa, antes de morir, ella ya sabía que el pueblo la consideraba como santa. Y la tradición de nosotros, los católicos, es acercarse a un altar
donde hay una imagen de un santo, pedirle su intercesión y depositar una limosna en agradecimiento. Ya. Entonces, ella sabía que eso iba a pasar con ella. Entonces, en el momento que ella va a fallecer, sabía de los problemas económicos que pasaba este convento, porque este convento tranquilamente podría albergar 100 frailes, ya que de aquí se iban a evangelizar por todos lados. Pero dar de comer a 100 personas diariamente era difícil. Entonces pasaba por penurias económicas. Entonces Santa Rosa, sabiendo eso, dice, yo quiero que me entierren a los pies de los frailes y la limosna que se recibe por mi tumba ayude económicamente a los frailes. Por eso ella dice, hago donación de mi cuerpo a mis hermanos dominicos y pídoles la limosna de la sepultura. Este lugar es especial, parece insignificante, pero este era el lugar de oración de San Martín de Porres. Él no quería que nadie lo viera. Además, era muy fiel a la tradición dominicana donde Santo Domingo siempre utilizaba la noche para rezar y el día para predicar. Entonces él venía aquí a hacer oración durante la noche, se ocultaba debajo de las escaleras. Por eso tenemos aquí una imagen que le recuerda aquí, rezando. Ha sido interesante que en este mismo lugar pudimos encontrar frescos en la pared de la vida de Jesús en su pasión. Como sabemos, en la época medieval, todo cristiano que quería llegar a la santidad tenía que imitar a Jesús en sus dolores y por lo tanto había pues la flagelación a sí mismo, ¿no? Las penitencias, cosa que ahora eso no se entiende así, ¿no? Pero en aquella época la espiritualidad para poder seguir a Jesús consistía en imitarle en todo lo que se pudiera, ¿no? Aquí también se da la última batalla de San Martín enfrentando al demonio. El último año de vida de San Martín de Porres y entonces el demonio se le acerca a Martín bajando las escaleras y le dice el demonio, mira, ¿para qué tanto has trabajado? Además de eso, tú vas a reemplazar a Dios porque van a hacer iglesias en tu nombre, van a bajarlo a Dios de donde está y van a ponerlo a ti en su lugar. O sea, empezó a hablarle en todo eso que contradecía lo que él era, ¿no? Porque él vivía en la humildad, en la sencillez, Dios lo importante, pero el demonio quería darle justo en la raíz de toda su entrega. Entonces San Martín no discutió con él, sino simplemente pintó un crucifijo en la pared y con eso desapareció el demonio. Entonces justamente arriba hay una cruz de madera que marca justamente que a esa altura se hizo se hizo el crucifijo en la pared, ¿no? Y aquí podemos ver la silla donde se sentó San Juan Pablo II en su visita a Lima, Perú, en el año 1988. Y aquí tenemos los cráneos de mártires, mártires de la iglesia. ¿Cómo es que han llegado aquí? No lo sabemos, tenemos distintas teorías, ¿no? Ese es un proceso que tenemos que hacer de estudio histórico. Pero lo que sí es que cada altar cuando se bendice tiene que tener un huequito ahí donde encima se pone una piedra de mármol, piedra ara, y debajo hay una reliquia de un santo siempre. Entonces los frailes pensaron en grande y en lugar de traerse una reliquia de algún santo, se trajeron 6 cráneos de los mártires de la iglesia, ¿no? Incluso tenemos ahí el de un papa, ¿no? San Silvestre, papa mártir. Están identificados y tienen su sello de cera, por si acaso, y tienen años de años ahí. Estamos aquí en el presbiterio de la Basílica y justamente preside la Santísima Madre, la Virgen Nuestra Señora del Rosario. Esta es una imagen donada por el emperador Carlos V al convento y pues es una hermosa obra de arte. Y el niño que lleva en sus brazos esta imagen es el mismo que le dice a Santa Rosa de Lima, Rosa de mi corazón, sé mi esposa. Esta imagen estaba en su altar, pero lo hemos trasladado aquí ya que el altar dedicado a ella está en periodo de restauración. Pues bueno, padre, nos encontramos dentro de lo que es la basílica, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y estamos justamente en el lugar donde están las reliquias de los santos peruanos. Santa Rosa, San Martín de Porres y San Juan Macías. Entonces este es un lugar de privilegio donde podemos tener ese contacto con estos santos que son de una gran devoción y de cariño para todo el pueblo latinoamericano. No me queda más que agradecerle, Padre, Dios le pague por el tiempo que nos ha dedicado esta mañana para poder llevar a todos ustedes un programa que de seguro va a traer gran provecho espiritual. Quiero además invitarles para que recen por las vocaciones de no solamente de los padres dominicos,
por la vocación sacerdotal, que el Señor suscite para la Iglesia sacerdotes santos, religiosas santas, que tanto necesitamos, tan apasionados como lo fue Rosa de Lima, San Martín y San Juan Macías. Les invito para que compartan este programa, se suscriban en este canal de YouTube y activen todas las notificaciones, comprometiéndose además, como les he dicho, a la oración. Sin la oración nada es posible. Le pido además que nos imparta su bendición como sacerdote para toda la audiencia. ¿Cómo no? El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios me los bendiga. Feliz día para todos.